Muy buenos días, general. Por favor, identifíquese, dígame su nombre, su lugar y fecha de nacimiento. Me llamo Raúl Martínez Espinosa. Nací en Vélez, Santander, el 26 de febrero de 1928. Cuénteme un poquito, general, de su familia, sus padres y sus hermanos. Mis padres, Capoleón Martínez y Beatriz Espinosa, vivieron hasta cierta época en mi ciudad natal y posteriormente se trasladaron a Cali, donde desafortunadamente fallecieron. Pues mis hermanos, el hermano mayor fue dignatario de la OIT en Ginebra, estuvo 11 años, posteriormente fue trasladado al Ecuador, fundó el CECAP, que es el equivalente aquí al SENA, posteriormente a Montevideo como jefe de la misión de la OIT, y finalmente se radicó en Costa Rica, donde lamentablemente falleció hace un poco de tiempo. Mi segundo hermano estudió ingeniería, trabajó aquí en Colombia y finalmente resolvió trasladarse a los Estados Unidos, en donde lamentablemente falleció hace algunos años. El siguiente hermano se llama Capoleón Martínez, es odontólogo, casado con una odontóloga, fue profesor en la Universidad Nacional en su especialidad y actualmente vive aquí en Bogotá. Mis hermanas, Zoraida de Duque, vive en Cali, casada con Carlos Duque, lamentablemente también falleció. Mi tercera hermana, Judith de Mejía, casada con Pedro Mejía, quien fue fiscal en Santa Rosa de Viterbo, fue representante a la Cámara por MRL, también falleció. Y mi última hermana, Consuelo de Bernal, casada con un señor oficial, capitán Álvaro Bernal Zapata, ya retirado del ejército, pero ingeniero constructor. Tengo 3 hijos, que se llama el mayor, Juan Pablo Martínez, estudió diseño de modas en Milán y en Francia. El segundo hijo, Mauricio, que es comunicador social, se graduó acá en la Universidad del Trabajo, está trabajando actualmente. El tercer hijo, que es el último, que se llama Rodrigo, estudió en la Universidad de Brisbane, en Australia. Actualmente es funcionario del Banco Mundial y casado con una distinguida dama norteamericana. Esa es toda mi familia. General, cuéntenos un poco acerca de los antecedentes de su servicio militar, su participación en Corea y su formación en la escuela militar. En realidad yo me vinculé a la milicia siendo estudiante de bachillerato en el Colegio Universitario del Socorro Santander. En esa época existía la prestación del servicio militar obligatorio por parte de los estudiantes. En tal virtud, yo presté mi servicio militar como estudiante en el Batallón de Ingenieros número 1 Caldas, en el Socorro Santander. A lo largo de mi carrera, y por alguna circunstancia, entre otras, de mi afición al atletismo, a la educación física, al estudio y otras, por una insinuación de un pariente mío, me recomendó o me sugirió que me vinculara a la Escuela Militar de Cadetes. Tal como lo hice en el año de 1944, ingresé a la Escuela Militar, hice el curso general en el año 1944, en el año 1945 y en el año de 1946 fui designado como brigadier mayor, o sea, el comandante de una compañía de estudiantes de primero a tercer año de bachillerato
que se conformaron como una especie de semillero para crear mística y que pudieran ingresar a la escuela militar. Eran alrededor de 14 brigadieres que yo comandaba y alrededor de 250 alumnos. Posteriormente hice el curso militar en el año de 1947 y en el año 48 fui ascendido al alférez. Estando en la preparación de alguna situación especial de la escuela militar, se trataba de un examen muy riguroso. Alrededor de la 1 de la tarde del 9 de abril se nos informó que había sido asesinado el doctor José Eliezer Gaitán, motivo por el cual fuimos trasladados los alférez, en el caso mío, a la división Cundinamarca de la policía, ubicada en la carrera octava con calle segunda del barrio de Las Cruces. Allí presté mi servicio durante 5 meses y el 5 de julio del mismo año, o sea, 1948, fue ascendido a subteniente y trasladado a la Escuela de Artillería. En la Escuela de Artillería, tengo que decirlo sin ánimo de exaltar mis virtudes militares, fui pues calificado con muy buen éxito y se me sugirió de parte de mi comandante que siguiera la carrera del arma de artillería, pero ya tenía en mente, por insinuación de un compañero primero del curso, que el arma de ingenieros militares iba a ser el arma de mostrar en el futuro en Colombia, habida cuenta del desempeño de esta arma en la Segunda Guerra Mundial, en la construcción de obstáculos, en la construcción de puentes, etcétera, etcétera. Así que entonces, cuando me correspondió el ascenso, yo ingresé al arma de ingenieros militares y mi primer año fue en la Escuela de Ingenieros Militares radicada en Medellín en ese entonces. Posteriormente, de Medellín fui trasladado a Barrancabermeja, al batallón de ingenieros Vergara y Velasco. Estando allí, más o menos en noviembre de 1950, escuché con un compañero y varios colegas que había estallado la guerra en Corea. Inmediatamente acudimos a un mapa mundi para ver qué era Corea y dónde estaba. Y tal vez por el efecto de la juventud, por el efecto de que yo había pensado desde muy joven participar en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban pidiendo voluntarios para el Congo belga, había dicho a mis padres que yo me iba a ir como voluntario. Entonces, en ese momento dije yo, es la ocasión para que yo pueda participar en una guerra. Y entonces le comenté a mi compañero, también de ingenieros, Fernando Monroy Parra, y al odontólogo de la unidad, el doctor Medina Rivadeneira, Domingo Medina Rivadeneira, que nos alistáramos como voluntarios. Entonces hicimos una nota dirigida al comandante del ejército ofreciéndonos como voluntarios para ir a la campaña de Corea. A finales del 50 fuimos concentrados aquí en Bogotá y en el año de 1900, tal vez me adelanté, perdón, en el año de 1951, o sea, en enero más o menos fuimos concentrados aquí en la Escuela de Infantería y posteriormente vino la parte ya del entrenamiento y mi vinculación al Batallón Colombia. Hablemos general de su experiencia en Corea. ¿Dónde y cuándo usted llegó a Corea? El día 15 de junio de 1951 llegamos a la villa de Pusan, alrededor de las 5 de la tarde. Y al siguiente día, o sea, el 16 de junio de 1951, alrededor de las 9 o 10 de la mañana, desembarcamos en el muelle del puerto de Pusan. Allí fuimos recibidos por miembros del octavo ejército y especialmente por el presidente Tin Man Ring, presidente de la República de Corea.
y de ahí fuimos trasladados al centro de entrenamiento de las tropas de las Naciones Unidas, en donde permanecimos algún tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Corea? Yo estuve 18 meses. ¿Recuerda usted los lugares en los que estuvo designado? Yo estuve en primer término en Pusan. En segundo término estuve en el área de Wanchon, por efecto de que el batallón fue designado como reserva una vez, pues para ordenar las ideas, el batallón fue asignado a la división 24 del regimiento 21 del noveno cuerpo de ejército. Entonces entramos a primera línea en el 31 de julio, más o menos de 1951, después de 6 semanas de entrenamiento, pero fuimos trasladados al área de Wanchon, de una gran represa que fue bombardeada por los norteamericanos y que dio lugar a una inundación de todo el valle, causándole numerosas bajas a los soldados del ejército popular de la China. Posteriormente, en el mes más o menos del 5 de octubre del mismo año, entramos a primera línea en el área de Sanjani. Y ahí, lógicamente, pues fue cuando se inició la operación Nómada, sobre la cual estaré posteriormente. Y en el año de 1952, más o menos en junio, el batallón entró a la línea del ferrocarril ubicada sobre el valle de Kungwa, que era un sitio estratégico toda vez que era dominado desde unas alturas que se denominaban el Triángulo de Hierro, que estaba más o menos entre Kungwa, Chorwon y Pyongyang, no la capital de Corea del Norte, sino una ciudad. Entonces ahí permanecí yo hasta el momento de mi retorno a Colombia en octubre de 1952. ¿Cómo recuerda usted a Corea cuando arribó? Pues desde el primer momento, especialmente el mismo 15, en las horas de la tarde, llegaban muchos niños pordioseros, muy malas condiciones físicas, y desde allí, cuando estábamos un poco retirados de lo que era en sí el puerto, se apreciaba que había ya un movimiento de gentes, pues como en malas condiciones. Ya cuando desembarcamos y en los días posteriores, cuando ya hubo la posibilidad de tomar contacto con la gente en los sitios que no estaban fuera de límites, que eran vedados, como usted lo sabe, o sea, sitios off limits, entonces pudimos darnos cuenta de o en el caso mío, de la situación de hambruna, pobreza, indigencia, destrucción, de huérfanos, de viudas, gente hambrienta que incluso comía desperdicios, pues, comían pescado podrido, y nosotros, pues como teníamos la posibilidad de contar con raciones de combate o raciones de campaña, podíamos intercambiar algunos servicios, usted lo comprende, de mujeres a través de las latas de servicio. Y adivinamos que había mucho desplazado porque pululaba la gente, lógicamente que por efecto del idioma no entendíamos bien qué era lo que pasaba, pero no se necesitaba hablar coreano para darse uno cuenta de que había una verdadera tragedia, una crueldad y una situación de desgracia para el pueblo coreano. Esa fue la sensación que tuvimos. De esta situación que usted me está describiendo, ¿tuvo usted posibilidad de conversarla con alguien en particular? Pues lógicamente con los compañeros, porque no frecuentemente, sino los días domingos teníamos la posibilidad de ir a un club de Naciones Unidas, donde podía uno tomarse unos tragos y conversar
en torno a la situación que se estaba viviendo, pero indudablemente también averiguar a través de los soldados de Puerto Rico o de personas de Puerto Rico oficiales la situación de la guerra, cómo estaba la situación en el norte. Entonces, no solamente comentamos esa situación tan desgarradora, tan deprimente en que estaba el pueblo coreano, sino también la situación en que el ejército de Corea del Sur había estado a raíz de la invasión liderada por el general Kim Il-sung. ¿Intercambiaba usted cartas con sus familiares en Colombia durante su estadía en Corea? No solamente como una obligación moral de mi parte, sino también como una exigencia a través de los mandos del octavo ejército y, en fin, de las unidades a las cuales fuimos agregados, que se exigía una carta semanal para los familiares de los combatientes. Y había grandes facilidades para el transporte, así que, por ejemplo, una carta duraba más de 10 a 15 días. Seguramente tenían toda la atención para mantener alta la moral del combatiente. Toda vez que si yo estoy en contacto con mi familia, así no esté refiriendo detalles de combate y de guerra que los puedan asustar, estoy comentando cosas de mi vida personal y estoy en un enlace y en un contacto permanente, en este caso con mi madre y con alguna amiga que tuve aquí, que después lógicamente no, por el efecto del tiempo, perdimos esas relaciones. ¿Qué le escribían desde Colombia y le llegaba a usted a Corea? Pues me escribían la situación del país. Especialmente mi madre, una persona más bien ilustrada, me hablaba de la violencia que, como bien se sabe, en los años 50, pues estaba arrasando con el país. En la época que nosotros salimos había mucha guerrilla, denominados en ese tiempo bandoleros o guerrilleros, y pues había mucha violencia política. Y lógicamente comentarios muy privados y muy de familia que no es que te canso de mencionar. General, cuénteme un poco de las relaciones suyas y de las tropas colombianas con las tropas de otros países. ¿Cómo eran esas relaciones? Las relaciones con los pocos países que tuvimos contacto, había cuenta de que cada unidad tenía su área y su dependencia. No se puede pensar en que todos estamos en un solo sitio. Los primeros contactos que tuvimos fueron con los filipinos, con los etíopes, en razón de que estaban también en entrenamiento. Y a lo largo de toda la campaña, con el único unidad que se tomó contacto en una forma muy esporádica, fue con el batallón de franceses, que estaban por ahí cerca. Del resto, nosotros no teníamos contacto con unidades, solamente unidades norteamericanas, con las que teníamos que guardar enlace, especialmente en operaciones o con unidades surcoreanas. General, ¿recuerda usted algún momento grato, de paz, de tranquilidad, de alegría que usted haya tenido durante su estadía en Corea? Durante mi estadía en el propio Corea, sí, en ratos de descanso que salíamos a hacer un almuerzo, como llaman aquí, de olla. Con unos compañeros íbamos estando en retaguardia, a un río, preparábamos una especie de sancocho con raciones de campaña, con víveres que habíamos capturado a los chinos, y pues eran unos ratos muy agradables y muy simpáticos. Y los otros ratos ya fuera de Corea era en Japón, donde uno iba a el programa de descanso y recuperación, que tenía la oportunidad de distraerse, de estar con los japoneses, más que todo con los japoneses, con las japonesas muy de cerca y en mucha intimidad. General, hábleme por favor un poco de las condiciones de vida durante la guerra, de la comida, la dormida, el vestuario.
el tiempo de descanso, el clima. Bueno, en cuanto a lo que es la vida como ser humano, y en razón de que los Estados Unidos, por su poder que tienen, desde el punto de vista de lo que se llama la logística, yo creo que es la potencia más poderosa en ese sentido, y nosotros nos servimos de esto desde el punto de vista del uniforme y del equipo, todo era norteamericano. Entonces teníamos la facilidad del equipo, del vestuario, de la alimentación, también norteamericana, muy bien confeccionada. La atención en lo que respecta a salud, a higiene, a salubridad, a aseo y higiene, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, esa situación nos llevaba a tener la moral en firme. Entre otros detalles que nosotros aprendimos allá era el de que el combatiente no era un hombre barbado, sucio, piojoso, desgreñado. La orden era mantenerse uno como si fuera a una parada militar, todo brillante, todo eso, porque eso le da a uno mucha moral. Había servicio de baño, entonces uno estaba en primera línea, pero frecuentemente y por turnos pasaba retaguardia, se bañaba con agua caliente, bueno, se desinfectaba de todo, había cambio de ropa, etcétera, etcétera. Y en cuanto a raciones, había una ración que se llamaba ración C100, que traía toda suerte de cigarrillos, de chicles, de galletas, de eh, bocadillos, sí, y otro tipo de ración que era la ración de combate y la ración diaria que tenía también un menú muy especial. En cuanto a la comida, pues estaba prescrito que el combatiente no puede permanecer más de 2 días comiendo raciones, entonces había un equilibrio entre la ración caliente y la ración fría. Y lo mismo, el que salía a combatir, pues también recibía una ración especial. Y como cosa curiosa para nosotros los latinos y los colombianos, el Día de Acción de Gracias al último soldado que estaba en la punta más lejana de la unidad le llegó un gran muslo de pavo y un helado y llevaba un helicóptero. Eso para uno pues era una novedad, pero para los norteamericanos que están, era su tradición celebrar el Día de Acción de Gracias, en esa forma era algo extraordinario. En cuanto al clima, como puede usted comprobarlo viviendo en los Estados Unidos, el calor o la época de verano, los calores son muy intensos. Entonces, en ese momento, en junio y en julio, estábamos precisamente entrenando, teníamos que salir al campo, pero los arrozales que habían sido abonados con excrementos humanos empezaban pues con un olor nauseabundo que nos obligaba a salir corriendo por alguna parte. Eso en cuanto al clima caliente. En cuanto al clima frío, nos dimos cuenta de que el hombre se acostumbra y se acomoda a esa situación. El 22 de noviembre de 1951 fue la primera nevada y para nosotros fue una novedad y los soldados salían a jugar y a tirar bolitas de nieve, pero después la cosa fue más complicada porque tuvimos temperaturas de 35 grados bajo cero, con la posibilidad que no conocíamos de gangrena en los pies o gangrena en la mano, especialmente cuando no se usaban los guantes o se descuidaba uno de probable fractura de la nariz o de los cartílagos por efecto del frío intenso. Entonces, en ese caso sí, yo creo que a todos nos dio muy duro el invierno y el verano. La primavera y el otoño no, son pasajeros. Eso es todo. General, hablemos un poco del frente de batalla. ¿Cuáles fueron esos momentos más difíciles y peligrosos de los que usted recuerda en Corea?
El más peligroso, lógicamente, que fue durante la operación Nomad, el 13 de octubre de 1951. Y posteriormente, en mi condición de ejecutivo de la compañía C, en el Valle de Cungua, que estaba más o menos a 400 metros de distancia de las posiciones enemigas. Y diría con toda sinceridad que el momento más angustioso para mí fue cuando me llamaron estando en ese puesto avanzado, bien retirado de la primera línea, como unas 3 o 4 kilómetros, de que tenía que regresar con el relevo que venía para Colombia. Entonces tomé el jeep del ejecutivo de la compañía, monté en este, conducido por un soldado, y tan pronto salimos de una parte que estaba oculta a la visualización de los enemigos, empezamos a recibir artillería. O sea, yo recibí artillería, me eché la bendición, me encomendé a Dios y le dije al soldado, póngale toda la velocidad que usted pueda. Caían proyectiles en todas partes y afortunadamente, como ya lo dije anteriormente, las oraciones de mi madre y la buena suerte de uno me salvó, pero para mí fue angustioso saber que después de 18 meses yo iba a quedar o herido, yo preferiría, claro, quedar muerto, pero herido, pues impactado por una esquila de artillería. Esos fueron los momentos más difíciles. Y también, cuando la toma del Cerro 400, me ordenaron entre la posición mía y el Cerro 400 acudir con una ametralladora .50 a apoyar la operación que cumplió el señor teniente de esa época, hoy coronel Álvaro Bernal Labella. También fue muy peligrosa porque yo quedé entre dos fuegos, el fuego propio y el fuego enemigo. Entonces también fue bastante angustioso para mí, pero también me salvé y aquí le estoy contando el cuento. ¿Cuáles fueron esas batallas más importantes en las que usted participó, general? Para mí la más importante es indudablemente la captura de los objetivos que me fueron asignados en la orden de operaciones para el Batallón Colombia el 13 de octubre de 1951. Entre otros detalles, yo era el comandante del primer pelotón de la compañía C y me correspondió iniciar la marcha alrededor de las 00 de la mañana del 14 de octubre o del 13 de octubre y llegar hasta las proximidades del objetivo, que para el argot de los militares, en razón de no conocer el idioma coreano y por la forma topográfica del objetivo, dominamos la teta. Y entonces esa fue la experiencia más grande que tuve de dirigir el combate, capturar ese objetivo, el primero en todo el frente del noveno ejército. Fui yo el que lo capturé a las 8 de la mañana del año de octubre de 1951. Y posteriormente, una vez copado ese objetivo, y los detalles pues no es del caso mencionar, con la pérdida de 3 suboficiales heridos, un soldado muerto y 14 soldados heridos también, menos lógicamente yo, y la captura del cerro que se denominó Don Polo en honor del comandante del batallón, que se llamaba Polanía, el apellido Polanía. Indudablemente que esa fue la experiencia más grande y para mí me es un sentimiento de orgullo, de satisfacción de haber cumplido la misión con lujo de detalle, así no se me haya reconocido nada. Esa es la más importante. Hay otras que la puedo mencionar si usted quería. Sí, por favor. La otra fue, recibí el encargo de dar la orden de operaciones al señor teniente Varg. Estaba yo en el cargo de ejecutivo de la compañía C, también en el Valle de Cungua. El señor teniente Varg acababa de llegar de Colombia y era la primera. Yo llevaba un año combatiendo, ya pues
se vuelve uno muy experto por la experiencia, sabe las cosas, cómo se tratan. Entonces, para darle la operación tuvimos que desplazarnos, el teniente, el operador de radio, el mío y el de él, y el sargento ayudante mío, o reemplazante, a una posición que se llama el Cerro del Águila, que quedaba casi en la mitad de ese valle, que estaba totalmente cubierto por unas alturas parecidas a las que estamos viendo acá, y donde perfectamente podía ser observado de parte del enemigo y lógicamente con el fuego muy efectivo. Entonces había una zanja de arrastre y lógicamente nos movimos fue en la madrugada, en las horas de la madrugada, entonces empezamos a desplazarnos, a pesar de que estábamos pues a cubierto en esa zanja, por ahí tengo una fotografía, llegamos al objetivo sin ningún peligro. Yo leí la orden de operaciones, le expliqué al teniente qué era lo que debía hacer, y en ese momento vimos frente a la posición del Cerro de las Águilas, que estaba lleno de alambradas y de campos minados, algo que se movía. Entonces el teniente dijo, mi teniente me dijo a mí, porque yo era más antiguo, que es un enemigo que viene por entre las alambradas y le voy a disparar. Entonces yo le puse el dedo en lo que se llama la línea de fuego de la carabina y le dije aquí, un enemigo es un oro, es una pieza de oro porque ese nos va a dar información y aquí no es Colombia, aquí no estamos con el ejército colombiano es un ejército de asesinos. Entonces, efectivamente se entregó ese prisionero que yo lo capturé y era un teniente que iba con destino a la prisión de Colledo con una misión para los prisioneros que estaban allí. Esa fue otra experiencia muy grande. ¿Cuál fue el impacto que tuvo la guerra de Corea en su vida? Indudablemente que el impacto desde el punto de vista personal y humano, pues lógicamente el hecho de enfrentar el peligro de la muerte ante un enemigo que no era en realidad conocido de parte mía porque lógicamente no había ninguna nexos entre coreanos y colombianos. Pero desde el punto de vista humano me impactó mucho el hecho de estar enfrentado a un enemigo que en mi conciencia no era verdaderamente un enemigo, sino que estaba yo cumpliendo una misión, una tarea que me habían encomendado y que, de acuerdo a la formación militar que tuve en mi vida y que tengo todavía, debía cumplirla, so pena de estar contrariando los principios que animan y que corresponden a un militar profesional. Y desde el punto de vista profesional, indudablemente que fue el momento propicio para aplicar las enseñanzas que recibí en la Escuela Militar de Cadetes con respecto a la guerra, con respecto a la táctica, con respecto al combate, que me llevaron a concluir que efectivamente las enseñanzas que me dieron en la Escuela Militar al aplicarlas en vivo y en el terreno eran totalmente efectivas y eficientes. Entonces para mí fue un enriquecimiento muy especial el hecho de haber tenido esa experiencia, de haber tenido esas lecciones que me llevaron lógicamente en la medida de lo posible a aplicarla en mi vida profesional hasta llegar al grado de brigadier general. General, ¿ha tenido posibilidades usted de regresar a Corea después de la guerra? Indudablemente. Yo fui el fundador de la Asociación de Oficiales Veteranos de la Guerra de Corea en el año 1990. A partir de ese momento y por efecto de que esta asociación está afiliada a la Federación Internacional de Asociaciones de Veteranos de Corea, tenía la obligación de asistir a las diferentes asambleas que se llevaban a cabo en esta institución.
Por otra parte, en muchas ocasiones fui invitado personalmente, no solamente por la condición de presidente de Asobecor, como se denomina, y yo creo que por lo menos he ido a Corea unas 10 veces. ¿Qué opina de la situación actual de Corea del Norte y Corea del Sur 61 años después de la firma del armisticio? Lamentablemente, y como lo he dicho en las oportunidades que he tenido de llevar la palabra en las ceremonias, en las efemérides que celebramos con alguna frecuencia, de las operaciones más importantes que desarrolló el Batallón Colombia y las fragatas de la Armada Nacional, no entendemos por qué todavía después de 61 años y habiendo firmado un armisticio que no fue en realidad la paz, no se ha podido de acuerdo a los dos gobiernos. Por las lecturas que uno hace, por las intervenciones que frecuentemente tiene el señor embajador o conversaciones que tiene uno con coreanos que viven aquí en Colombia, como el señor Kyung Doo Lee, es el presidente de la Fundación Cultural Colombo-Coreana. La situación siempre ha sido tirante, especialmente porque el norte, lógicamente, es un régimen dictatorial, comunista, donde está la libertad y la democracia arrasada totalmente. En cambio, en el sur supervive la democracia por la cual fuimos nosotros a combatir, por la libertad, por la paz y por la democracia de la República de Corea. Entonces, hasta este momento, lo que sabemos es que hay una situación tirante, no solamente desde el ángulo de las relaciones políticas de los dos países o de las dos Coreas, sino también por la presencia, todavía lo leí en estos días, de 30,000 personas que están en el sur, pero que tienen sus familias en el norte. Entonces, esto es un estímulo más para esas tensiones que se están viviendo permanentemente, especialmente cuando algunos gobiernos del norte no permiten algo que se había convenido hace mucho tiempo, que era un encuentro de familias de las dos Coreas, precisamente en Panmunjom, que fue donde se firmó el armisticio el 27 de julio de 1953. Así, para concluir, la situación actual es muy tirante y hay mucho peligro, pienso yo, de guerra, de que los señores del norte, liderados por Kim Jong-un, hijo de Kim Jong-il, puedan llegar a un enfrentamiento. ¿Cuál cree usted que es el legado de los veteranos de la guerra de Corea en el mundo? En el mundo, el legado ha sido la experiencia que surgió a raíz de la agresión de Corea del Norte contra la República de Corea, que dio pie para que se pusiera en vigencia lo convenido en 1945 al crear la Organización de las Naciones Unidas. Vale decir que a través del Consejo de Seguridad de este organismo se pudo comprobar, aunque no totalmente, que la mayoría de países del mundo, especialmente las democracias, estaban en condiciones de acudir al llamado, como se hizo el 27 de julio de 1950 por parte de este Consejo, para acudir a la defensa de Corea del Sur. A nivel mundial también, el hecho, creo yo, que países, aun cuando participaron en la Segunda Guerra Mundial, muy pronto terminada relativamente, porque se terminó en 1945, y ya en el 51, 6 años después, ya estaban nuevamente en una guerra aislada, pero que venía a afectar las relaciones en el mundo, y especialmente, creo yo, y no me estoy inventando esto, frenar un tanto la capacidad expansionista o la idea expansionista o la estrategia expansionista de Rusia de ocupar todo el mundo libre a través de circunstancias como la vivía en la República de Corea.
¿Cuál cree usted que debe ser el mensaje para las generaciones futuras? El mensaje para las generaciones futuras es el de respetar los derechos de los demás, de respetar la idoneidad de las democracias para defenderse de sus enemigos, de estar preparados no con el ánimo de agredir, sino con el espíritu de defender de una agresión que puede surgir en cualquier momento de un enemigo que no se puede desconocer. General, ¿cuáles han sido esas acciones suyas como presidente de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Corea de Colombia para luchar contra el concepto de que la guerra de Corea es la guerra olvidada? Desde hace muchos años hemos percibido los veteranos de Corea que no solamente a nivel de nuestros colegas militares se nos ha olvidado, sino del público en general. Para este efecto, hasta hace un año, cada 3 meses hacíamos una ceremonia para celebrar una de las operaciones más brillantes que cumplió el Batallón Colombia en Corea, como era la Operación Nómad, la Operación Klimber, la Operación Válvula, por parte de la Armada, la Operación Cigarette en la aldea de Yonchon-do. Por otra parte, hemos tratado y hemos contactado a los mandos y directores de la Escuela Superior de Guerra, de la Escuela Militar de Cadetes, y a lo largo de muchos años hemos estado dando charlas sobre la Guerra de Corea, pero especialmente no solamente de lo que concierne a la guerra en sí, sino a las lecciones, experiencias y enseñanzas que se derivaron de esta confrontación para los colombianos, que nos dieron la posibilidad de modernizar nuestras Fuerzas Armadas.